Esto es para que os entre el canguele. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo al Creepy Show por la noche. El miedo en este mes de octubre llegará a vuestras casas y os comerá el cerebro. Os entrarán moscas por la boca y por las fosas nasales. Y no podréis respirar. Sentiréis ahí las pequeñas patas tocándoos la lengua ahí. La verdad es que es una imagen muy bonita, ¿eh? Bueno, ¿qué tal estáis? ¿Cómo os encontráis? Estaba recordando antes de empezar a leer que había una mierda que se llamaba Creepy Show. No sé si lo veíais. Que era un programa de... Bueno, era una serie de miedo. Estas que aparecía un esqueleto ahí. Y hablaba y decía, y te presentaba una historia y luego la historia era de miedo. Pero también tenía unos cómics que se llamaba The Creepy Show. Que eran bastante gores, ¿eh? De cada cómic pues estaba lleno de varias historias de terror. Tengo alguno por ahí. Y yo los compraba eso de pequeño, con 12 años, por ahí. Pero había decapitaciones, es decir, no era para niños. Porque para niños eran los cuentos de R.L. Stein, que también tenían serie, que aparecía al inicio un perro que se le ponían los ojos verdes, ¿sabes? Iba por ahí la cámara y al final había un perro verde, un perro de estos blancos, de estos de... que aparecen en una marca muy famosa de papel higiénico. Aparecía uno de esos pero adulto y que no me sé la raza y se le ponían los ojos verdes, sino que esta era para adultos. Bueno, dejo de dar la chapa, vamos a empezar. Hoy vamos a leer un cuento que tiene que ver con luz. No soy una persona normal, ¿vale? Es que no veo nada. Es que esta cámara da más luz de la que hay en mi habitación. Porque yo estoy a oscuras, a ver. Que tiene que ver con otros rituales. Recordad que estamos leyendo este maravilloso libro. Bienvenidos al Sabbat, ¿vale? De la editorial Valdemar. Que es una recopilación de distintos cuentos que tienen que ver con brujas, con el ritual del Sabbat, con el diablo, con otros rituales que es el que vamos a leer hoy. Y con alguna cosa más, que no me acuerdo por ahí. Y con pactos satánicos. Así que hoy vamos a leer un cuento que tiene que ver con otro tipo de rituales, pero también rituales terroríficos. El cuento que vamos a leer se titula Dulce Hierba, de Henry S. Whitehead. Este es un cuento del negro Obayi Dashanti. Niblad, el administrador de la compañía Copenhague del Rasmussen Central, asignó la finca Fairfield al joven Cornelis Hansen, recién llegado de Dinamarca a las pequeñas Antillas danesas, para comenzar una nueva vida como plantador de azúcar. Cornelis, alto, fuerte, con las mejillas coloradas, de 22 años, se enamoró de inmediato de la isla de Santa Cruz y de su pequeña y bonita casa. En realidad, Niblad había actuado muy diplomáticamente en aquella asignación. Poco daño podría hacer un capataz sin experiencia en Fairfield. La casa, una de las muchas propiedades de la central, se alzaba muy cerca del mar. En el extremo occidental de la isla, entre colinas irregulares, el cultivo de caña en las colinas siempre resultaba ser una empresa con pérdidas. En Fairfield crecía muy poco, y eso tan solo en su pequeña porción de tierra a nivel del mar. Después, Cornelis podría ser ascendido tan pronto como se acostumbrara a los detalles prácticos. Aquello representaría un informe favorable para el viejo Strach, el tío de Cornelis, en Copenhague. El viejo Strach era el dueño de la central. Desde el primer momento, Cornelis demostró ser todo un fenómeno social. La burguesía santacrucera se acercaba en sus carrozas familiares a visitarle a su pequeña casa de piedra que brillaba gélidamente bajo el luz del sol caribeño. Había sido encalada recientemente con cal de Santa Cruz mezclada con melaza, y ahora se tostaba bajo el sol implacable hasta adquirir la apariencia del alabastro. Cornelis se encontraba con los plantadores locales en sus propias casas, principalmente miembros de la alta burguesía escocesa e irlandesa y sus hijos e hijas. También trabó amistad con los oficiales de las 3 guarniciones danesas, en Christiansen, Frederiksten y Kingshill.
Además, llegaban muchos visitantes desde San Tomás, la capital, que se encontraba a 69 kilómetros. También otros desde las islas inglesas, Antigua, Saint Kitts, a veces incluso desde Montserrat o Santa Lucía. Nunca faltaba buena compañía en Santa Cruz. Aquella vida tropical era completamente diferente de la de Copenhague. Cornelis nunca sentía añoranza de su hogar. No quería regresar a la fría Copenhague. Ahí, según ahora le parecía a Cornelis, había estado perdiendo una eternidad sin principio ni fin, absorto en su química, su lengua inglesa y demás estudios aburridos y monótonos. Todo eso había quedado atrás para ser sustituido por la vida del plantador tropical especializado en el negocio del azúcar, placentera, lujosa y con un horario laboral reducido. Disfrutó de su nueva vida desde el mismo comienzo, y sin embargo, a pesar de su agradable alojamiento, la hospitalidad, su poco acostumbrada libertad para ir y venir, se sentía a veces de un modo patético solo. Quizá sus nuevos amigos no se daban cuenta del desbordante efecto que había tenido el cambio repentino sobre aquel hombre del norte, el influjo de la luz lunar y la suave brisa, el amor que le rodeaba aquí. El amor le susurraba vagamente, apremiante, le convocaba desde los frondosos bosques de palmeras, resonando secamente en la continua brisa. El amor le era telegrafiado a través de los tímidos y bovinos ojos de las chicas morenas que trabajaban en su finca. El amor le asaltaba en el aliento a miel de la dulce hierba, ondulante día y noche bajo la blanca luz lunar del Caribe, derramándose sobre él, intoxicándole a través de las abiertas celosías mientras yacía en su cama de caoba, a menudo desvelado durante largas noches repletas de aromas de bálsamo y especias, la hierba pálida como nieve bajo la luna. Los anhelos medio formulados de aquellas visiones y sonidos estaban engendrando en su interior eran bastante nuevos y frescos en su experiencia. Sus instintos recién liberados se agitaban, prendían ante el resplandor del sol de media tarde, ante el doloroso escarlata de los hibiscos en flor, el increíble anil del mar. Todas aquellas llamas de viveza le asaltaban a lo largo de los días ardientes, marchitándose abruptamente en una acariciante frescura con la llegada del fugaz crepúsculo del trópico. El fundamento del deseo que iba cristalizando en su interior era el de la compañía para compartir la vida llameante de aquel lugar de rápido crecimiento y pronta marchitación en el que el tiempo se deslizaba con tanta rapidez. Al principio se había preguntado vagamente cómo habían afrontado aquel impulso primario otros hombres. Muy pronto vio que la respuesta se encontraba a su alrededor, en su propia alquería. Allí había zambos rojizos, pálidos mulatos, octorones del color de la crema, mestizos de todo tipo, pieles con todos los matices. Aquella era una respuesta, la gran respuesta de hecho, desde tiempos inmemoriales ahí en las pequeñas Antillas. La respuesta para los españoles y los holandeses, tal como demostraban muchos apellidos en Santa Cruz. Se preguntó, irónicamente, cuál habría sido la respuesta en el caso de aquellos austeros caballeros de Malta que habían dominado la isla durante cierto tiempo. Pero en el caso de Cornelis intervinieron los prejuicios. A través del camino hacia aquella solución colgaba la barrera de su inercia, su resistencia, su orgullo de blanco. La barrera parecía infranqueable para Cornelis. ¿Casarse? ¿Acaso no era demasiado joven para eso? Muchas veces se preguntaba esto mismo. Idealmente, uno no se casaba sin estar enamorado. Amor verdadero y profundo y lleno de confianza. Amor fundado en la amistad, el aprecio, en la convicción de la permanencia. Aquellos eran los fundamentos del matrimonio. ¿La hija de alguno de los plantadores, quizás? Aquellas jóvenes tenían virtudes domésticas, pero él ya se sentía suficientemente cómodo con los buenos criados que tenía en casa Fairfield. Sus deseos poco tenían que ver con la presencia de alguien que presidiera el servicio doméstico. En cierto modo, a ojos de Cornelis, aquellas jóvenes damiselas de entre los plantadores no resultaban tentadoras, vitales. Oye, qué especialito el niño, ¿eh? Difícilmente podía imaginar a Honoria McCartney, la más atractiva de todas ellas, perpetuamente junto a él. Honoria tenía la piel completamente blanca de una criolla caucásica cuyo rostro hubiera sido escudado del sol desde la infancia. ¿Le gusta la isla?, le había preguntado ella una tarde en la que había acudido a visitar a los McCarthy, mientras comía un trozo de una de las pequeñas y perfectas tartas heladas de Honoria, bebiendo su té algo fuerte en la galería oriental de la casa de su padre cerca de Christiansted. Cornelis le aseguró que así era, y realmente lo estaba pasando muy bien, pero todo lo que decía Honoria parecía adecuado, conveniente. Esa era la palabra, sí.
Contemplándola tal y como la había contemplado tantas otras tardes, Cornelis se había convencido de que su madre en Copenhague aprobaría que fuese su nuera. La mayoría de las jóvenes damiselas de Santa Cruz eran así, convenientes. Esa era la palabra adecuada. Aquella noche yacía despierto sobre su cama de caoba. La hierba en las laderas de las colinas, vista a través de las celosías abiertas bajo la luna llena de febrero, parecía más blanca que nunca. Ahora más que nunca recordaba la nieve. Eso ya lo había observado conduciendo por la recta carretera que conducía desde el mar hasta su casa hacia menos de una hora. Había cenado con los McCarthy. Una noche plácida y sin acontecimientos. La señora McCarthy había mencionado que Honoria había hecho el postre en su honor. Se trataba de un postre danés, lechada roja, pudín de sagú manchado de púrpura con frutos de cactus. A Honoria le había salido perfecto. La había felicitado por su pudín. El cálido y palpitante aliento de la dulce hierba se filtró a través de las ventanas abiertas de un modo que habría hecho volver la cabeza incluso a una estatua de piedra. Era exótico, de un dulce demasiado exagerado, como todo lo demás en aquel clima. Cornelis se revolvió en la ancha cama buscando un lugar fresco. Después se sentó, arrojando impacientemente la sábana a un lado. Un estrecho rayo de luz iluminaba la cama frente a sus pies. Salió de la cama y se acercó a la ventana. Se asomó al exterior para contemplar los acres de hierba ondulante. Parecía haber una especie de ritmo extraño e hipnótico, una magia vaga, en su vaivén provocado por la brisa nocturna. El aroma le bañaba con grandes y palpitantes bocanadas. Cerró los ojos y se dejó llevar, abandonando sus sentidos a su efecto. Yo creo que era marihuana, ¿eh? Puede ser. Esa hierba. Instintivamente, sin pensarlo ni planearlo, atravesó la puerta abierta de su dormitorio, descendió las escaleras y salió a la galería que daba al sur. Las suaves baldosas se le antojaban frescas caricias a sus pies descalzos. Ahí el jazmín se mezclaba con la dulce hierba. Sacó una ligera silla de mimbre y se sentó al borde de la galería, reclinando los brazos sobre la albardilla de piedra, su sombra perfectamente definida por la fría luz lunar. Observó el mar durante un buen rato. Después cerró los ojos, bebiendo de los aromas mezclados y embriagadores. Un ruido atrajo su atención. Levantó la cabeza. Observó el estrecho camino privado que iba hasta el mar. Claramente contorneada bajo la luz de la luna, una joven, posiblemente de unos 15 años, ascendía el camino en dirección a él. Un camisón holgado revoloteaba alrededor de su ágil cuerpo y alrededor de su cabeza, enroscada descuidadamente. Llevaba una toalla blanca enrollada como si fuera un turbante. Estaba muy cerca y apenas hacía ruido con sus pies descalzos sobre el camino arenoso. Quizás la sobresaltó la sombra de Cornelis moviéndose ligeramente. Entonces se detuvo en su lánguido caminar, elevando el esbelto cuello como si fuera un cervato, los orificios nasales completamente abiertos, los ojos de par en par, tomados por sorpresa. Después la muchacha le reconoció y le hizo una reverencia, su súbita sonrisa revelando unos dientes blancos irregulares en una boca delicada y ancha, una boca hecha para el amor. Bajo la transformadora magia de la luz lunar, su pálida piel morena brillaba como la nata. Me estaba dando un baño, murmuró ella explicándose. Perezosamente, como con desgana, reanudó su sedado y lento caminar, los músculos fluyendo, ondulantes, como si fuera a rodear la casa hasta el poblado que se extendía en la parte trasera. Sus ojos se mantuvieron fijos en Cornelis. Cornelis, sobresaltado, se había sentido súbitamente congelado ante la inesperada aparición. Ahora su sangre resurgió y su corazón empezó a latir tumultuosamente. Una turbulenta ola de aire marino endulzado por el acre aroma de la dulce hierba se abalanzó sobre él. Cerró los ojos. Uy, me da a mí que va a venir una escena turbulenta. Ven, susurró, casi inaudiblemente, pero la muchacha le oyó. Se detuvo, le miró dubitativa. Él consiguió asentir con la cabeza en su dirección. La sangre le latía con fuerza en las venas. Se sintió como si lo hubieran separado de sí mismo, débil, ahogado por el aroma de la dulce hierba y el jazmín. La chica subió con ligereza los escalones de piedra de la galería. La sombra de las pequeñas hojas de jazmín produjo un efecto grotesco sobre su rostro cuando se detuvo y la luz de la luna se filtró atravesándolas mientras se movían mecidas por la ligera e irregular brisa marina. Cornelis se levantó y contempló los ojos de la muchacha. Sus iris ámbar eran muy anchos y en su interior se agitaba una luz misteriosa, una especie de brillo luminoso, sedante. Temblando, puso una mano indecisa sobre el hombro de ella, con suavidad. Ella se acercó. Los brazos de Cornelis Hansen rodearon su cuerpo firme y esbelto. El joven sintió, por primera vez,
el corazón de una muchacha palpitando tumultuosamente contra su pecho. Un completo silencio envolvió la tranquilidad de la noche pura y limpia. Ningún perro gruñó desde el adormecido poblado. Una bocanada fresca, enervante, ventiló la galería con el perfume de los acres de hierba ondulante. Un delicado rayo de luz lunar pareció, a ojos del joven Cornelis, en trance, hechizado, acompañarles hasta la abierta puerta de su casa. Entonces, repentinamente, de un modo casi brutal incluso para él mismo, alejó de sí a aquella muchacha morena de gasa y luz lunar. Se mantuvo firme frente a ella, rechazando la brujería de la brisa y la magia de la luz lunar. Con algo más de amabilidad, volvió a apoyar la mano sobre el delicado y redondeado hombro. Con la misma amabilidad hizo volverse a la muchacha y la acompañó resueltamente, como buen danés, hasta las escaleras. Sus prejuicios se habían reafirmado. «Buenas noches, niña mía», dijo Cornelis. La muchacha le observó tímidamente por el rabillo del ojo, desconcertada y resentida. «Buenas noches, señor», murmuró, y se deslizó como una sombra escalones abajo y alrededor de la esquina de la casa. Cornelis anduvo con firmeza hasta entrar en su casa y cerró la puerta a sus espaldas. Se dirigió al comedor, se sirvió una copa de coñac francés y enjuagó el vaso en una jarra de arcilla, arrojando el agua al suelo de piedra. Después subió las escaleras hasta su dormitorio, se metió en la cama, se hizo un ovillo y se durmió. Por la mañana, tras haber tomado el té, empezó tan temprano a cabalgar entre sus campos que terminó la inspección antes incluso de las 9. Las 10 le vieron, afeitado con sumo cuidado y vestido con un inmaculado traje de dril blanco y su mejor sombrero de paja danés, conduciendo un par de caballos en su ligero faetón en dirección a Christiansted. Aquella misma tarde, durante el periodo consagrado a los cócteles de ron añejo o brandy, y especialmente entre los daneses al café y al té con pastas, ese periodo de socialización previo al momento en el que los invitados de las grandes casas se dispersan hacia sus diversas cenas y fiestas, Cornelis acudió a visitar a los Niblat. Como siempre, el administrador y su esposa se mostraron encantados de verle. Muchas otras personas se hallaban presentes, toda una compañía, de hecho, ya que la hora del cóctel en casa de los Niblat era casi como un acontecimiento oficial. Al cabo de un cuarto de hora, Cornelis se llevó aparte al administrador y charlaron brevemente. Después regresaron con los demás, reunidos en torno a una enorme mesa de caoba sobre la que reposaba la jarra de plata con el ron y las bandejas con la merienda. Aprovechando una pausa en la conversación, Niblat se levantó reclamando la atención de sus invitados y alzó su copa. «Hagan el favor de rellenar sus copas», ordenó con solemnidad. Un considerable bullicio se levantó alrededor de la enorme mesa redonda. Niblat notó el cumplimiento de su orden. Los criados se apresuraron a atender a los invitados. Cuando todos hubieron sido servidos, Niblat se aclaró la garganta y agitó su propia copa ceremoniosamente. «Quiero anunciarles», se detuvo majestuoso, sabiendo que todos los ojos estaban centrados en él. «Quiero anunciarles el compromiso entre Herr Hansen y la señora Honoria McCartney». «¡Squall!». Un rugido surgió de entre los presentes y todas las copas se alzaron. Cornelis dobló profundamente la cintura ante cada uno de aquellos que le dieron muestras de su amistad mientras bebían a su salud y a la de aquella que pronto sería su esposa. De este modo, tras un noviazgo excepcionalmente breve, Honoria, hija de la gran familia de los batalladores McCartney de las pequeñas Antillas, se convirtió en Fru Hansen y dejó la casa de su padre para vivir en la finca Fairfield junto a su esposo, el sobrino del viejo Scratch. A una familia de las pequeñas Antillas el populacho no le otorga un apodo únicamente por andar por sus fincas y no hacer nada. Los batalladores McCartney eran bien dignos del suyo. Incluso Saúl McCartney, su antigua oveja negra, que había pagado la pena por piratería siendo colgado en San Tomás en 1824, junto al célebre Fawcett, su jefe, y que según creían algunos había sido extrañamente hechizado incluso después de muerto por su prima Camila Lanigan, de quien se creía practicaba el Obeg, y era inmensamente respetada por los negros. Ni siquiera Saúl, caído en desgracia, había sido un cobarde. Las joyas de Saúl y el capitán Fawcett enterraron bajo casa Melbourne la mansión de Saúl en Santa Cruz, no las había conseguido aquel canalla pidiéndolas por encima de un mostrador. La joven Honoria llevaba en sus venas esa sangre en ebullición,
aunque su vida protegida la había llevado a caminar de un modo ligeramente menudito y apenas había color en sus mejillas. Inició su reinado en Fairfield como una joven y sensible ama de casa, estudiando los gustos y los disgustos de Cornelis, satisfaciéndole profundamente más allá de sus muy moderadas esperanzas. El ardiente y a la vez reprimido joven se había unido a algo compuesto de fuego y seda. Honoria trajo al mantenimiento de su casa una gran habilidad y conocimientos procedentes de su vida anterior en la gran casa de su madre cerca de Christiansted. Era una joya de esposa, aquella joven Honoria Hansen, nacida McCartney. Cornelis empezó repentinamente a amarla con un ardor que ni siquiera él hubiera soñado que fuera posible, como una llama, hasta que su amor se vio atemperado por un terrible suceso. Una mañana, mientras Cornelis cabalgaba temprano entre sus campos de azúcar, se le ocurrió, atravesando un cañaveral a lomos de su yoga negra, a Ase, que nunca ni antes ni después de aquella noche de insomnio había posado sus ojos sobre aquella muchacha a la que había traído hasta la galería, que habría reconocido a la muchacha a la que, por un momento de abandonado olvido de sus escrupulosas reservas, había tenido entre sus brazos, cuyo cuerpo había yacido junto a su corazón, estaba fuera de toda duda. Después se le ocurrió que había supuesto que la muchacha vivía en su poblado. Aquella noche, cuando despidió, ella había dado la vuelta a la casa en dirección hacia aquellas cabañas de la parte trasera. Se echó a temblar. Aquellas cabañas. Sin embargo, destacaba el hecho de que por mucho que pensara en el asunto mientras cabalgaba siguiendo el delicado ritmo de Aase, era incapaz de recordar haberla visto nunca, ni antes ni después de aquella noche en la que la había rechazado. Era muy curioso, inexplicable. De hecho, si es que la muchacha vivía en su poblado. Por otra parte, no había modo de preguntarlo. Bueno, tampoco es que fuera un asunto de mucha importancia, claro. Una muchacha negra era una muchacha negra. Todas se parecían. Cornelis cabalgó hasta otro cañaveral. Telepatía, quizás. Cuando llegó a casa Fairfield a eso de las 11, bajo el creciente brillo de la luz solar de media mañana, y le pasó las riendas a Alonso, su mozo, frente a las escaleras de la galería, vio a la muchacha esperando en el amplio recibidor de casa Fairfield, junto a la puerta. Le hizo una seria reverencia cuando él entró. A Cornelis se le secó la boca. Consiguió asentir en dirección a la muchacha, que cogió su salacot para el sol y lo colgó de la percha del recibidor. La señora dice que el desayuno estará listo enseguida, señor, anunció la muchacha. Ay, madre mía, que trabaja para él. Según parecía, Honoria había adquirido en su ausencia los servicios como sirvienta de aquella muchacha. No había otra explicación para su presencia en la casa. Había sido vestida cuidadosamente con un uniforme aún crujiente por el almidón, la misma personificación del recato. Cornelis subió a zancadas hasta el segundo piso para lavarse antes del desayuno, que se servía a las 11. Su ecuanimidad estaba lo suficientemente restaurada tras el desayuno como para preguntarle a Honoria por la nueva sirvienta. Resultó que la muchacha había sido contratada aquella mañana en sustitución de una tal Anastasia Holmskit, una muchacha negra que había enviado un mensaje mediante esta chica, Julieta a Agard, en el que informaba de que iba a abandonar el servicio de Fru Hansen y que había conseguido a Julieta para que ocupara su puesto. Parece una muchacha buena y muy discreta, añadió Honoria, y sabe cuáles son sus deberes. No es de nuestro pueblo, preguntó Cornelis dubitativamente. No, dice que vive con su madre, en algún lugar de las colinas. Honoria indicó mediante un gesto hacia el sector de la isla que se extendía por detrás de Fairfield. Cornelis sintió un alivio inmediato. La muchacha no era de su pueblo. Solo quedaba una cosa por averiguar. Ahora entendía por qué nunca había visto a la muchacha en su finca. ¿Pero qué había estado haciendo dándose un baño en el mar por la noche? Semejante práctica resultaba inaudita entre los negros. Muy pocos, de hecho, se atreverían a alejarse tanto y ni siquiera salir de sus casas a menos que se le vieran obligados a ello tras la puesta del sol. Las mismas casas quedaban completamente cerradas durante la noche, las puertas de las cabañas marcadas con cruces para mantener fuera a los yumbí y a los fantasmas, sus techos de hierro ondulado rociados con puñados de arena de la playa para que los hombres lobo que merodean cada noche se demorasen contándolos. Una vasta superstición gobernaba con cadenas de hierro las vidas de los negros santacruceros. Creían en la necromancia, en la brujería. Ellos mismos practicaban el OBA para curarse las enfermedades y se cobraban sus venganzas con la ayuda del Vaux-Dux, prácticas llegadas durante los días de la esclavitud a través de Cartagena y Jamaica, desde la desembocadura del Congo hasta Dakar o Bailly d'Ashanti.
Baxdux, adoración de la serpiente junto a los horrores que la acompañan, a través de los salvajes dayomeyanos que habían esclavizado para el rey Christoph en los cañaverales del Haití negro. Ir desde las colinas hasta el mar por la noche para darse un baño simplemente resultaba inaudito, y sin embargo, la muchacha al verle ahí en la galería se había sobresaltado claramente. Venía del mar. Su ágil cuerpo y la toalla alrededor de su cabeza estaban húmedos por el mar aquella noche. Resultaba inaudito a menos que Cornelis había aprendido algo en los 6 meses que duraba su estancia en Santa Cruz. ¿Quién es la madre de Julieta?, preguntó repentinamente. Honoria no sabía nada sobre la madre de Julieta. Aquello era el extremo occidental de Santa Cruz, y Honoria había vivido toda su vida cerca de Christiansted. Pero 3 días más tarde Cornelis supo la verdad gracias a un cejijunto Alonso. La deferencia con la que la joven había sido tratada por los otros criados, los negros de su poblado, había sido notable. Aunque reacio, Alonso terminó por revelarle a su amo la verdad. La madre de Julieta era la Mamaloi, la bruja de aquella parte de la isla. Aparte de satisfacer su curiosidad, aquella noticia poco significaba para Cornelis. Estaba demasiado civilizado, era demasiado blanco, como para que las posibles inferencias tuvieran todo su efecto sobre él. Hasta algunos días más tarde, cuando sorprendió una mirada de odio hosco en los ojos de la muchacha, antes de que ésta los apartara rápidamente, no volvió a pensar en aquello, y se le cruzó por la cabeza la idea de que Julieta había entrado al servicio de Casa Fairfield para vengarse de él por su rechazo. El infierno no tiene tanta furia como una mujer desdeñada. No había un equivalente danés del proverbio inglés, o si lo había, no era conocido por Cornelis. Y aún así, aunque un europeo danés, a pesar del hecho de que su residencia en Santa Cruz no hubiera sido tan larga como para permitirle darse cuenta del significado de una mirada de desprecio mortal como el que había sorprendido en los ojos de Julieta, Cornelis, que no era ningún imbécil, empezó a tener al menos cierto sentimiento de incomodidad. Honoria, al haber nacido en la isla, podría haberle ayudado en la situación, pero no había ninguna situación en desarrollo. Cornelis deseaba que la muchacha desapareciera en el fondo del mar, que migrara a otra y lejana isla del archipiélago, pero más allá de aquello no había más que un sentimiento de incomodidad ante la callada y eficiente presencia de la muchacha mientras ésta realizaba sus labores en la casa. No podía, por supuesto, explicarle a su joven esposa la razón por la que quería que la grácil Julieta estuviera lo más lejos posible. Pero el sentimiento de incomodidad persistió de algún modo, extrañamente. No podía ver a Julieta, recatada, linda, sumisa a las órdenes de su joven ama, sin acordarse con desagrado de aquello en lo que había empezado a considerar su desliz. Entonces, sin ton ni son, el sentimiento de incomodidad se convirtió en algo físico. Cornelis, molesto durante la noche a causa de una vaga picazón en la parte superior de los brazos, descubrió a la temprana luz de la mañana un ligero sarpullido. La culpa es del calor, se dijo a sí mismo, y se ungió los brazos ardientes con bálsamo. Fue inútil. El sarpullido persistió y siguió irritándole durante toda su inspección mañanera de los campos. Aquella misma mañana, mientras se bañaba tras la cabalgata a través de los cañaverales, se dio cuenta de que la erupción se estaba extendiendo. Ahora ya asomaba por debajo de los codos y empezaba a ascender por el cuello. Ardía detestablemente. Aquella mañana se vio obligado a secarse con mucha delicadeza sobre los brazos y el cuello antes de sentarse para desayunar vestido como de costumbre, de inmaculado dril blanco. Julieta ni le miró mientras servía la mesa. Se afanó en sus tareas como un autómata ingeniosamente diseñado, su mirada distante e introspectiva. Honoria le informó de una molestia. Una de las camisas de Cornelis había desaparecido. Discutieron el tema brevemente durante el desayuno. Ya aparecerá, dijo Cornelis dando por zanjado el tema y pasando a hablar de su arado del campo colindante en Hohenborg. Aquella noche estaba casi frenético a causa de los picores, pústulas, pequeños, duros y rojos bultos que quemaban como el fuego cubrían sus brazos y cuello, y empezaban a extenderse a través de los firmes músculos pectorales de su pecho y a descender por sus costados. Honoria le ofreció su simpatía y algo de bálsamo que había traído de casa de su padre. Juntos untaron la ardiente piel de Cornelis. Mañana por la mañana tienes que ir a Fredersket para que te vea el doctor Schaff, ordenó Honoria, mientras se cubría el cuerpo de su esposo con sus propios y femeninos polvos de talco. El amanecer, tras una noche en vela, descubrió el torso de Cornelis convertido en una masa de pequeñas, duras y rojizas pústulas. Sufría una agonía.
Fue Honoria la que condujo las 5 millas hasta Frederiksten y arrebató al doctor Schaff de sus deberes en el hospital municipal, dejando a su ayudante, el doctor Mellingholm, al cargo de los pacientes ahí reunidos. Cornelis, el sobrino del viejo Strach, no podía hacerse esperar. Además, Honoria fue insistente. Ella había visto el sufrimiento de su marido. Schaff llevaba en la isla 5 años, se había ganado su ascenso a jefe de médicos municipal y sabía mucho sobre las desgracias propias de los trópicos en su campo de la medicina. Observó con interés las pústulas. A sangre fría pinchó varias. Quería hacer un análisis. Dejó una pomada diferente y regresó al hospital con sus muestras. Volvió a última hora de aquella misma tarde, cuando la agitación diaria propia del hospital hubo terminado. Encontró a Cornelis retorciéndose en la cama, su cuerpo torturado por la continua propagación de la infección. Curiosamente, sus manos y su rostro se hallaban libres de la ahora sólida masa de pústulas rojas. Estas se detenían en sus muñecas y de nuevo en su cuello. Bajo la cintura, a los costados, su cuerpo estaba libre de infección que se extendía, en todo caso, por el frente y el trasero de sus muslos. Muy curioso esto, comentó el doctor hablando en inglés por deferencia hacia Honoria. Es como si hubiera llevado puesta una camisa infectada. Cornelis, a través de sus 3 grados de fiebre, le dijo a Honoria: ¿Has encontrado mi camisa? Dijiste que había desaparecido una camisa. Ach, so, musitó el doctor. ¿Y dónde? No podría decírselo, dijo Honoria, sus labios repentinamente resecos. Ella y el doctor se miraron el uno al otro. ¿Un criado, quizá? Debe de ser, asintió Honoria. Nadie más podría. Honoria desapareció mientras el doctor untaba de nuevo a Cornelis, que no dejaba de retorcerse. Abajo, Honoria había convocado a todos los criados. Estos se alzaban frente a ella, completamente inexpresivos. La camisa del amo deberá ser devuelta esta misma noche, ordenó Honoria imperiosamente. Espero encontrarla en la galería sur a las 9 en punto. De otro modo, contempló a su alrededor todas y cada una de las inexpresivas caras. De otro modo, acabaréis en el fuerte. Ahí tendrán una habitación oscura para cada uno de vosotros, sin comer y sin dormir hasta que alguien confiese. No toleraré este tipo de comportamiento en mi casa. Eso es todo. Volvió a subir las escaleras y ayudó al doctor ansiosamente. En la puerta, cuando ya se marchaba, ella susurró: He ordenado que devuelvan la camisa esta misma noche a las 9. El doctor la observó significativamente, alzando una ceja. Ah, entonces usted comprende, ¿eh? Es mala, mala, esta estupidez de los negros. Queme la camisa. Sí, por supuesto, dijo Honoria. A las 9 bajó las escaleras, acudió hasta la galería sur bañada por los aromas de las blancas flores de jazmín y la dulce hierba. Todo estaba en silencio. Como de costumbre, hacía una hora que los criados habían abandonado la casa. La camisa colgaba sobre la barandilla de piedra de la galería. Bajó corriendo los escalones, encontró un palo, levantó cuidadosamente con él la almidonada camisa por un extremo y la introdujo en la casa. No tenía marcas, salvo las propias del almidonado. Había sido planchada antes de su desaparición. La llevó hasta la cocina e hizo descender cuidadosamente la esquina de la fina prenda hasta que prendió en una de las ascuas de un hornillo. El fino lino ardió, y ella lo manipuló con el palo hasta que todas sus partículas se hubieron consumido. Después removió los carbones. Saltaron un par de chispas. La camisa había quedado completamente quemada. Con el rostro chupado, regresó al dormitorio de arriba. Cornelis se había dormido. Se sentó junto a su cama durante 2 horas. Después, tras dedicar una larga mirada a su enrojecido rostro, se dirigió en silencio a su propia habitación. Por la mañana la fiebre se había esfumado. Muchas de las pústulas más pequeñas habían desaparecido. El sarpullido que quedaba estaba bajando. Cornelis, atendiendo a sus súplicas, permaneció en la cama, pero al mediodía se levantó. Dijo que se sentía perfectamente bien. Tanta preocupación por un simple sarpullido provocado por el calor, suspiró Honoria. Tenía 4 hermanos, hombres, todos eran iguales. ¿Cuántas veces había oído decir aquello a su madre y a otras mujeres maduras? Aquella noche la piel de Cornelis estaba completamente restablecida. Era como si aquel intervalo de ardiente agonía no hubiera existido nunca. Cornelis, aparentemente, había olvidado aquel doloroso día, pero la reacción le había vuelto especialmente alegre durante la cena. Se rió y bromeó más de lo habitual. Ni siquiera le prestó atención a Julieta, mientras ésta servía la mesa silenciosamente. 2 noches más tarde, en plena cena, Cornelis se atascó en mitad de una frase.
Su rostro adquirió una palidez mortal, sus labios se resecaron repentinamente, experimentó un dolor abrasador, como el impulso de un cuchillo hurgando en su pecho una y otra vez. Súbitos espumarajos asomaron por las comisuras de sus labios. El extremo de la mesa fue lo único que le impidió caer redonda al suelo. Colgó ahí, apoyado durante segundos en una insoportable agonía. Después, lentamente, tal y como había entrado, el cuchillo al rojo vivo fue retirado. Aspiró trabajosamente y Honoria le ayudó a levantarse. Ella había rodeado la mesa rauda y veloz para llegar junto a él. Mientras permaneció de pie sosteniéndole y ayudándole a volver a sentarse en su silla, vio a Julieta. Los labios de la muchacha negra se habían retirado hacia atrás dejando al descubierto sus hermosos y regulares dientes, su ancha boca convertida en un gruñido casi animal, sus ojos ambarinos hundidos en el rostro de Cornelis, una máscara griega del odio. Un instante después, el rostro de Julieta volvía a ser el de la doncella sumisa e inexpresiva, pero Honoria había visto. De un salto, sus manos se esposaron alrededor de los esbeltos brazos de la muchacha y Julieta se vio agitada como una rama de sauce en pleno vendaval. Su bandeja llena de copas se estrelló estrepitosamente contra el suelo de piedra produciendo un tintineo de cristales rotos. La sangre de los batalladores McCarthy había pintado de rojo el pálido rostro de Honoria. Así que has sido tú, criatura asesina. Has sido tú, ¿eh? Tú has sido la que le ha hecho esta cosa diabólica a tu amo. Tú, en mi casa. Fuiste tú también la que le provocó la infección con tu magia doblemente condenada. Llevada por el primitivo impulso de su furia, dirigida contra aquella que había atacado a su hombre, Honoria mantenía a la delgada muchacha negra contra la pared de la habitación, agarrándola indefensa con la zarpa de acero de sus esbeltos brazos. Cornelis, débil tras aquel ataque de insoportable dolor mortal, luchaba por hablar. Ahí, en su silla, prácticamente indefenso, observaba aquella inexplicable lucha. Al final recobró la voz, una voz ligera y débil. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que sucede, Honoria, querida? ¿Ha sido esta bruja? Gritó Honoria a través de dientes entercerados. ¿Ha sido ella la que te ha puesto el OBA? Tú, diablesa, quítaselo o te mato aquí mismo. Quítaselo, quítaselo. La voz de Honoria se había elevado hasta convertirse en un grito amenazador. La muchacha se encogió, marchitándose ante su fiero ataque. «Oh, por Dios, señora! ¡Oh, Dios! No he sido yo, señora. Se lo juro por Dios. No he sido yo, señora. ¡Oh, Dios! Mis huesos. Me los va a romper, señora. Por el amor de Dios, suélteme». Pero Honoria, inflexible, despierta ahora la batalladora sangre de su clan, seguía agarrando sin piedad a la joven negra. «Quítaselo», era la palabra que surgía una y otra vez a través de sus pequeños y apretados dientes. La muchacha empezó a luchar sin resultado. Después se rindió y se dejó agarrar sumisamente contra la pared, sus ojos completamente abiertos, asustada ante aquella inesperada y repentina violencia. «¿Qué es lo que le está diciendo que haga?», preguntó Cornelis, recobrándose, impactado, desconcertado. «Se trata de su maldito Obi», siseó Honoria. «Voy a obligarla a que te lo quite o la mato». «Ha sido su madre», dijo Cornelis repentinamente inspirado. «Sé algo sobre su madre. Pregunte. Su madre, la madre de esta muchacha, allá en las colinas. Es la madre de la muchacha la que hace estas perversidades». Honoria renovó repentinamente su desesperada tenaza sobre los insensibles brazos de la muchacha, retorciéndolos hasta que el esbelto cuerpo de Julieta, rindiéndose, se derrumbó pesadamente sobre el suelo. Honoria la amenazó con un gran cuchillo de cortar carne que agarró de la mesa frente a su marido. «¡Levántate!». Ahora su voz era grave, mortal. «Levántate, diablesa, y condúceme hasta la casa de tu madre». Julieta, temblando, en silencio, se arrastró hasta ponerse de pie. Honoria señaló hacia la puerta con la enorme y brillante hoja del cuchillo. La muchacha salió en silencio seguida por Honoria. Cornelis permaneció sentado en su silla de caoba y, aún atontado por el insoportable dolor que había experimentado, se desplomó hacia adelante, sobre la cabecera de la mesa. Permaneció inmóvil hasta que Alonso, el mozo, convocado por el aterrorizado cocinero de tez cenicienta, que lo había oído todo, le levantó y le ayudó a subir a su cuarto. Las dos mujeres doblaron la esquina de casa Fairfield, dejaron atrás en silencio las amontonadas cabañas del poblado de la finca e iniciaron el ascenso de la inclinada colina que se alzaba detrás de la misma. A través de la broza enmarañada y de la enroscada y resistente hierba, un estrecho sendero se abría abruptamente camino en dirección a las colinas más profundas que se extendían hacia el interior. Así avanzaron, arriba y siempre arriba, la dama blanca, sombría y silenciosa, blandiendo el enorme cuchillo amenazante tras la espalda de la muchacha negra, que saltaba evitando las raíces y pequeñas rocas con la facilidad que sólo da la costumbre.
Al llegar a la cima del segundo barranco, la guía de Honoria giró bruscamente hacia la derecha y abrió el camino a lo largo del borde de la colina hasta un pequeño claro entre la espesura de caobas y demás árboles. Una sórdida cabaña de madera, con el inevitable techo de hierro ondulado, colgaba peligrosamente sobre el extremo de la colina que daba al mar. Julieta caminó directamente hacia la puerta, se detuvo, llamó, abrió y entró seguida de cerca por Honoria. Una mujer negra y oscura las observó desde el otro lado de una pequeña mesa. Honoria pudo notar que con el pulgar estaba amasando con mucho cuidado el contorno de un pequeño objeto como de cera, que brillaba mortecinamente a la iluminación de una pequeña y humeante lámpara de aceite que había sobre la mesa. La mujer observó apagadamente a las intrusas con ojos vidriosos, como si estuviera bajo los efectos de alguna droga narcótica. Honoria, agarrando firmemente con su mano izquierda el hombro encogido de Julieta, se enfrentó a ella, dejando descansar la punta del cuchillo sobre la mesa junto a la negra mano que agarraba la cera. Esta estaba siendo moldeada, según observó Honoria, intentando conseguir un vasto simulacro de un ser humano. «Ese es mi marido», anunció Honoria sin preámbulos. «Vas a quitarle tu obvia ahora mismo, de lo contrario os mato a las dos». Una aguja larga y ennegrecida yacía sobre la mesa junto a la mano de la mujer. Esta observó mortecinamente el rostro de Honoria. «Sí, señora», aceptó con voz cantarina. «Hazlo de inmediato». Honoria golpeó la mesa decisivamente con la hoja del cuchillo. «Yo soy Fru Hansen, antes fui Honoria McCartney, y lo que digo lo digo en serio. Vamos». La mujer negra depositó con cuidado la imagen de cera sobre la mesa. Se levantó somnolienta, buscó a tientas en la semioscuridad de la cabaña. Regresó portando una palangana nueva y brillante, medio llena de agua. La depositó a su lado con el mismo cuidado con el que había manejado la figura de cera. Después, igual de cautelosamente, recogió la imagen. Musitó una retahíla de ininteligibles palabras en el viejo criollo santacrucense, espesamente trufado de dahomeyano. Honoria reconoció varias palabras: Cafún, Sandramadán, pero no pudo retener la secuencia. La mujer negra finalizó su discurso, hundió la imagen en el agua, la lavó cuidadosamente como si se tratase de un niño increíblemente pequeño y tuviera miedo de hacerle daño manejándolo descuidadamente. Después la extrajo de la palangana de agua. Las gotas recorrían la superficie de la oleosa cera, más relajada ahora. Le entregó la imagen a Honoria. «Ya no lo tiene, señora, se lo juro, ya no lo tiene, se lo juro por Dios y el niño Jesús». Honoria tomó la imagen entre sus manos, la observó con curiosidad bajo aquella luz mortecina e hizo sobre ella el signo de la cruz con el pulgar. Después lentamente la rompió en pedazos. Perlas de sudor aparecieron sobre su rostro. Se volvió sin decir una sola palabra más y salió de la cabaña. Mientras descendía el sendero, laboriosamente, ahora sus débiles piernas apoyadas en sus zapatillas de tacón, fue arrojando los pedacitos de cera a derecha e izquierda, entre los densos arbustos que crecían a ambos lados del sendero. Su boca y su garganta se encontraban extrañamente secas. Murmuró oraciones inarticuladas. Llegó a casa Fairfield media hora más tarde, cojeando, y encontró a Cornelis completamente restablecido. Él le hizo muchas preguntas, a las que ella ofreció evasivas respuestas. Sí, había ido hasta la cabaña de la madre de Julieta allá en las colinas. Sí, aquella gente necesitaba toda una vida para percibirse de su propia estupidez. No había tenido ninguna dificultad. La madre de Julieta era una vieja estúpida. No tendrían más problemas, estaba segura. Eran extraordinarios los efectos que podían llegar a producir. Habían traído consigo desde África aquella estupidez y aquella malicia, y se la habían pasado de generación en generación. Ella tendría tiempo de albergar sus propios pensamientos al respecto. Después de todo, tal y como había dicho su madre, todos los hombres son iguales. A medida que los días se convirtieran en semanas y las semanas en los plácidos años que la esperaban, junto a su hombre ahí en Fairfield durante un tiempo. Más tarde, quizás, en una casa más grande, en una posición más importante. ¿Qué había causado que aquel diablillo de Julieta ideara algo así? Aquellos ojos, aquella boca. Honoria había visto el odio reflejado en su rostro. Por supuesto, nunca le preguntaría a Cornelis. Lo mejor en aquellos asuntos era dejarlos pasar. Hombres. Ella había luchado por aquel hombre. Su hombre. Honoria le entregaría toda su devoción. A su tiempo llegarían los niños. Tendrían que encontrar a otra sirvienta para reemplazar a Julieta. Se acordaba de una, cerca de Christiansted. Conduciría hasta ahí al día siguiente. Los asuntos de una mujer de Santa Cruz. Cornelis la amaba. Era suyo. Tendrían cangrejos de tierra picantes, rehogados con oporto y espolvoreados de hierbas, hechos al horno de piedra para desayunar. Y aquí acaba este maravilloso cuento, que me ha gustado mucho, sobre pues una apreciación de algo parecido al vudú. Espero que os haya gustado, espero que tengáis muchas pesadillas. Nos vemos en los siguientes directos. Chao, chao.